Hola, profe, ¿nos escucha? Sí, sí, los escucho. Ahí enciendo mi cámara y arrancamos. Me dicen si pueden ver la diapositiva que les preparé. No sé si pueden ver. Profe, Ah, bien. sí, profe, se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, a ver, antes de empezar, me gustaría charlar un ratito con ustedes. No sé quiénes están presentes. Ahí les tomo la asistencia. Pero para ubicarlos, ya que a muchos no los he tenido en las clases presenciales, por distintas razones, muchos han estado aislados y otros, bueno, por razones de salud y demás, se ha complicado y ahora, bueno, por el Consejo de Educación se ha determinado seguir trabajando de manera virtual. Así que bueno, si a ustedes les queda cómodo que demos así, me parece lo mejor para que todos puedan estar, o al menos en su mayoría. Yo sé que hay muchos de ustedes que trabajan y demás, y que bueno, por distintas razones a veces se complica. También la virtualidad es complicada en el sentido de en cuanto a la conexión, a la mala conexión de internet y demás. Así que bueno, no sé si se quieren, bueno, les puedo ver el nombre, no sé si están, tienen sus nombres reales, ¿verdad? Todos. Eso es importante para que pueda ubicarlos, porque a muchos de ustedes, como les dije, no los conozco, entonces está bueno saber si han estado, si participan. Yo el primer día de clase les dije a sus compañeros, que fue la burbuja 1, que a mí me interesaba que todo lo que se vaya viendo y todo lo que se vaya aprendiendo en la cursada, lo puedan ir relacionando. Y bueno, les he ido contestando eh, sus preguntas, sus inquietudes. Lo importante es, a veces sé que se complica, como les dije, son todos términos y conceptos nuevos. Es la primera vez que tienen esta materia, así que está bueno que cualquier palabra que me escuchen decir y demás, no se queden con la duda, me consulten. Así, bueno, quizás la duda que tiene uno puede servir para solventar la duda de varios. A veces uno, por timidez o vergüenza de equivocarse, no se anima a preguntar, y de hecho todos aprendemos de esa forma. A mí como estudiante también me ha pasado de no animarme a consultar, y quizás otro sí se anima y es la misma duda que yo he tenido. Entonces no piensen que por ahí lo que me consultan es tonto o redundante, o si no lo entienden, yo no, se los he dicho, no tengo problema de explicárselos varias veces. Así que bueno, quería saber de los que están presentes, si alguno de los que aún no me ha entregado el trabajo, si tiene alguna duda y demás. Yo voy a seguir receptando los trabajos, si bien es cierto que he puesto fecha de entrega, ya desde la institución nos han puesto fecha de cierre de, para las notas. Entonces es importante que sepan que, bueno, las notas las tengo que presentar, se va a evaluar de la misma forma que el año pasado.
alumnos aprobados y en proceso, por lo pronto va a seguir siendo igual, así que yo lo que les especifiqué por mensaje es que voy a tener en cuenta aquellos que no se han comunicado directamente conmigo. La idea es que por lo menos intenten hacerlo, y si se les dificulta, estoy para eso, estoy para tratar de explicarles, de enseñarles los temas, y que si es necesario repetirlos, para eso me han designado la docente a cargo, así que no duden, y bueno, quiero, no sé, saber si alguno tiene dudas con algunos puntos de los trabajos, anímese, hable, y bueno, los escucho, digo porque veo nombres que por ahí no han presentado, trabajo la mayoría sí, pero bueno, no sé, los escucho. Bueno, ¿Qué tenemos que decir? no, les estaba diciendo eso, les estaba diciendo si tenían dudas. Vos, Eliana, me entregaste el trabajo, pero por ejemplo, Álamo Nahuel, que te veo conectado, no sé si has tenido algún inconveniente con alguna consigna o demás. No, profe, lo estoy terminando. Ah, Me muy faltan bien. algunos puntos, pero lo estoy terminando. Bueno. Muchos me han consultado respecto del último punto, que es el punto 6, que hace alusión a uno de los artículos de nuestra Constitución Nacional. Este artículo yo se los puse para ver si más o menos habían entendido cuál era el rol que cumplía el Estado para conformar el derecho vigente en una sociedad, y era importante saber qué actos el Estado debe regular o puede regular, y con obviamente todos los actos de los ciudadanos que el Estado puede regular, lo hace con ciertos límites. La pregunta era si el Estado, que interpretando el concepto del derecho, en base al rol del Estado en la sociedad, era qué actos, según el artículo, el Estado puede regular. No puede regular, perdón, esa era la pregunta. Muchos han tenido inconvenientes con esta respuesta, pero porque me he dado cuenta que por ahí han buscado las respuestas y no han leído con detenimiento el texto. Muchos han respondido muy bien. Cuando hablamos del Estado, ¿por qué se conforma el Estado? El Estado se conforma para dar regulación a las conductas humanas, y es un pacto que hemos hecho los ciudadanos, de que un órgano, por decirlo superior, pueda regular esas conductas externas nuestras. He hablado de que en el estado de naturaleza el hombre puede hacer lo que desea, no tiene límites, el estado de naturaleza, hablando desde un estado que no tiene regulación. Cuando los ciudadanos conforman un pacto social que le dan origen hacia el Estado, lo que hacen es darle la facultad al Estado de poder regular los actos externos. El artículo 19 de nuestra Constitución es súper claro, comienza diciendo las acciones privadas de los hombres. Ya tenemos qué acciones, qué actos no puede regular el Estado, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, están solo reservadas a Dios. Se menciona a Dios por la época en la que se dictó nuestra Constitución, estaba muy teñida impregnada de cuestiones religiosas, pero luego de eso dice, y exentas de la autoridad de los magistrados, es decir, que los juzgadores ejecutan leyes o normas que dicta nuestro poder legislativo, que es el encargado de sancionar las normas de conducta. Bueno, esto no lo puede regular el Estado. Las acciones que no dañen a terceros, es decir, las acciones de nuestro ámbito interno,
o de nuestra vida privada, qué vamos a hacer con ella de nuestra puerta para adentro, son las acciones que el Estado no puede regular. Si bien hay algunas excepciones, por ejemplo, los allanamientos y otras cuestiones más, que se pueden ver como ejemplos en la realidad, estas excepciones tienen una fundamentación. Deben tener, por ejemplo, en cuanto al allanamiento que mencioné, debe estar fundamentado por un juez competente, y demás, no se prohíbe, o sea, se establece la inviolabilidad de la propiedad de las personas, y bueno, ese era el fin de o sea, lo que buscaba más o menos con las respuestas. Y después, por qué lo consideraban así, es una respuesta subjetiva, pero en alusión también a que por qué ustedes consideran que el Estado no puede entrometerse en nuestros actos privados, si no, no habría privacidad, no, cada uno tendríamos todos que regirnos por una conducta o un plan de vida común, y no podría lograrse porque somos todas personas distintas, personas diferentes. Entonces, bueno, lo puse como última consigna para tratar de ver desde ahí los actos que nos corresponden a nosotros, que nosotros no podemos, o sea, que decidimos qué es lo que podemos hacer o no, y demás. Bueno, les quería... Sí, Brisa, ¿querías hablar? Te escucho. Profesor, que quiero grabar la clase y me dice que usted me tiene que autorizar. Sí, lo tengo desactivado porque yo estoy grabando la clase, Brisa. Después la bueno. voy a subir como he subido los otros videos, para que los compañeros que no pudieron asistir tengan acceso y puedan verlo y sacarse dudas. Así que no te preocupes, que la estoy grabando. Bueno, profe. Bueno, después hemos dejado un poco de lado, pero, o sea, de lado porque no, dentro del trabajo que les di, solo está una de las partes de la unidad 1 que hace referencia principalmente al derecho natural, al derecho positivo, pero también en una de las clases presenciales, y les pido por favor que después vayan al segundo video que subí, que es la segunda unidad, la segunda clase de la unidad 1, que hace referencia a la clasificación del derecho y a las fuentes del derecho. Yo no voy a hablar sobre eso ahora, porque va a exceder, o sea, nos va a llevar mucho tiempo a la explicación, y ya lo he dado en clases y he regrabado el respectivo video. Pero es importante que tengan en cuenta principalmente las fuentes del derecho, para poder ir, les decía a sus compañeros que para poder ir avanzando y entendiendo los restantes temas que vienen, es necesario que ustedes vayan hilando los conceptos, o por lo menos relacionándolos. Yo no les voy a pedir que se lo sepan de memoria, ni mucho menos, no es el fin que tengo para que puedan aprender, pero sí que vayan relacionando. A mí me interesa mucho, no que copien y peguen un concepto, sino que lo puedan entender, aunque sea con sus palabras, busquen sinónimos. Si no entienden una palabra que están en los teóricos, busquen en el diccionario. Son técnicas de estudios que les van a servir para luego poder avanzar con los contenidos. Si no, a ver, nos vamos a quedar repitiendo lo mismo y no vamos a poder avanzar. Pero de igual manera, siempre les insisto en esto, de que yo estoy a su disposición, y de igual manera pregúntenme, escríbanme, mándenme mail, WhatsApp, yo les respondo siempre. Así que bueno, les decía, es importante que tengan en cuenta las fuentes, porque son las que crean el derecho. Es decir, toda norma jurídica es un concepto genérico,
del cual puede derivar en distintas normas, valga la redundancia. Una norma jurídica es en sentido general y en sentido estricto puede ser una ley, puede venir en forma de ley, en forma de decreto, en forma de ordenanza, e incluso hasta las sentencias judiciales que dictan los juzgados, los tribunales o jueces individuales, son una norma, pero esas son normas que no cumplen el carácter de general, porque son para un caso concreto, es decir, el juez va a normar un caso concreto que se presenta entre dos personas que tienen un conflicto jurídico. Es importante que lo vayan entendiendo, porque por ahí no a todos se les llama ley. Yo en la segunda clase les he mencionado que las leyes son las que emanan de la autoridad competente y mediante los procedimientos establecidos por nuestra Constitución, en el caso de la Constitución Nacional, el Poder Legislativo, a través de sus dos cámaras, y en el caso de nuestras constituciones provinciales, también tienen un procedimiento legislativo a través de las respectivas legislaturas. A ese tipo de normas se las denomina leyes. Nuestra provincia, la provincia de Neuquén, tiene leyes que también se van enumerando como las de nación, y después están, bueno, lo que les decía, las sentencias, que es una norma jurídica, pero para el caso concreto, tiene esa particularidad. En cuanto a los decretos, son excepciones. El decreto generalmente, es emanado por el Poder Ejecutivo de los respectivos órdenes de gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, y los decretos tienen que estar limitados. Incluso en nuestra Constitución hay decretos que no permite que los emita el Poder Ejecutivo, porque sería extraerse de sus facultades. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de dirección, mientras que el Poder Legislativo propiamente es el encargado de legislar las normas. Hay decretos que son reglamentarios, se llaman así, que son aquellos que tratan de aclarar la dificultad de interpretar, o sea, es una herramienta para el intérprete de la norma para aclarar cuestiones de vaguedad o que se pueden tornar vagas o ambiguas en una ley. Y después, bueno, las ordenanzas, que son las que mayormente nosotros escuchamos y estamos atentos, más ahora en esta situación, que hemos dado tipos de ejemplos en clase, con respecto a ordenanzas municipales que determinan determinadas, valga la redundancia, determinadas restricciones, en este caso las del aislamiento preventivo social y obligatorio, o de restricción de horaria, de circulación y demás. Todas estas son, en su concepto genérico, normas jurídicas, pero en su concepto estricto, cada una cumple una función y está emitida de una forma distinta. Lo que se denomina propiamente ley es lo que son las normas jurídicas que son emitidas por poderes competentes para hacerlo mediante procedimientos establecidos constitucionalmente. Todas estas cuestiones que les digo, es importante que las sepan, porque después vamos a ir avanzando, y hay determinados conceptos que se comienzan a complejizar en el entendimiento, y para eso es necesario que vayan hilando los conceptos. Por eso les digo que es importante que aquellos que los que han presenciado la clasificación que hemos hecho del derecho y las fuentes del derecho, está genial. Pero aquellos que no han tenido la posibilidad, porque ese día no les tocaba presencial, busquen el segundo video de la unidad 1, que ahí van a encontrar, por lo menos escúchenlo, sobre eso no voy a hacer ningún trabajo, pero me interesa que por lo menos lo escuchen, lo vean el video, para que entiendan cuando sigamos mencionando conceptos jurídicos, que puedan entender de qué se está hablando. Bueno, hoy vamos a, no sé si alguien tiene alguna consulta para hacer.
respecto de lo que hablé o de lo que vengo diciendo? Pueden contestarme, ¿no? No, profe. Bien, bueno. Yo con una No, profe. respuesta, por ahí no se animan a hablar, pero tampoco es tan compleja la pregunta. Si no, así no me siento tan sola. Bueno, ahora vamos a empezar a dar la unidad 2 del programa. Díganme si se ve la presentación ahí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Vamos a comenzar a ver el concepto y las características y todo lo atinente a la persona humana. Corresponde este tema a la unidad 2 y vamos a empezar hablando de persona. Muchos autores han establecido una distinción en la antigüedad precisamente, entre lo que era el hombre como el género que tenemos de la especie animal, y otros decían que el hombre era aquel que no tenía o había perdido el concepto de persona en el ámbito jurídico. Es decir, distinguían el hombre por su lado y la persona por el otro, dándole a la persona propiamente el carácter de un concepto jurídico. Es decir, los antiguos autores del derecho decían que el concepto persona era entendido como un concepto creado por el orden jurídico, es decir, así como se ha creado el contrato social, como se ha creado el nombre del Estado, los poderes, ejecutivo, legislativo, decían esto de los autores, que el concepto persona era un concepto jurídico, y que hombre hacía alusión al género o la especie. Después, con los años, esto ha ido cambiando, y la generalidad de la doctrina, principalmente con la regulación del derecho natural, que como ya hemos visto, son aquellas normas que se han plasmado de manera escrita. El derecho natural no tiene la particularidad de ser escrito, pero hoy en día sí lo podemos visualizar escrito, que son la mayoría de las convenciones en las que se han establecido derechos del hombre o de la persona, y que son los primeros precursores de establecer el concepto persona humana, y en base a ella han creado muchísimos, en realidad no han creado nada, sino que tienen la particularidad, los derechos naturales, de ser inmutables, supralegales, perdón, estoy tratando de ver, disculpen, no sé si se sigue viendo la pantalla porque he tocado algo sin querer. Sí, se ve. Sí, Bien, profe, se ve. disculpe, Se ve. me quedé porque, toqué profe. algo. No sé si, ¿ahí se sigue viendo? Sí, dice Bien. persona y concepto. Bien, bueno, disculpen. Bueno, como les decía, cuando se ha empezado a pensar del derecho natural a la persona, desde todo el mundo, se le ha tratado de que esos derechos inmutables y supralegales y eternos, propios de las personas, sean regulados y queden plasmados de manera escrita. Se ha visto en las distintas convenciones, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a ser oído, el derecho a una vivienda digna, y así una infinidad de derechos humanos que han quedado plasmados por ser la persona propiamente humana y por su carácter indistinguible de otras especies. Entonces los autores han dejado de lado que la persona ya no solo era un concepto jurídico, sino del propio ser.
por el solo hecho de ser persona, hay derechos que tenemos innatos y naturales que nos corresponden. En cuanto a su concepto, en nuestra regulación jurídica, nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que ha entrado en vigencia a partir del 1 de agosto del 2015, no ha regulado ni ha definido a la persona como tal, porque se sobreentiende su concepto hoy en día. Pero nuestro Código de Vélez, el código que ha sido derogado, las distinguía de las personas jurídicas, es decir, de los entes colectivos, como personas, las denominaba personas físicas o personas de existencia visible, a las cuales definía como todo ente que presentase signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes. Hoy en día, definir el concepto persona está sobrevaluado porque se entiende. No importa de qué religión, de qué nacionalidad, de qué clase social, y así distintas discriminaciones que se pueden hacer respecto de una persona. La persona va a ser persona humana en todo el mundo, va a ser universal, y ese concepto no va a cambiar en el tiempo. Lo que sí ha hecho nuestro código es, en cuanto al comienzo de la existencia de la persona humana, sí determina cuándo comienza su existencia. Dice que la persona, nuestro código regula en su artículo 19, el comienzo de la existencia de la persona humana. Y nos dice que la persona humana comienza su existencia desde la concepción. Como yo les comparo mucho el Código Civil viejo, porque tiene conceptos muy particulares que han sido dejados de lado por cuestiones de que el derecho positivo es dinámico y esto va cambiando todo el tiempo, y las formas de mirar los institutos jurídicos se van adaptando a la realidad social. Entonces, es por eso que nuestro código viejo decía... sí, disculpen. ¿Querían hablar? Sí, se escucha recortado. Bueno, voy a tratar de ir un poquito más lento. La verdad no sé si... capaz puede ser por lo que estoy compartiendo pantalla. Pero bueno, voy a tratar de hablarles un poco más lento. De igual manera, está siendo grabado, así que por las dudas, si quieren, después lo pueden revisar. Como les decía, nuestro código viejo decía que el comienzo de existencia de la persona humana era en el seno materno. Esto de nuestro código nuevo se ha eliminado ya que con las nuevas formas y técnicas de reproducción humana asistida, esto dejaba de lado o excluido aquellas formas, métodos artificiales de concepción, como lo es la fecundación in vitro. Entonces nuestro código ha preferido dejar regulado que la persona humana comienza su existencia desde la concepción, sin hacer alusión en el seno materno que decía nuestro viejo código. Además, bueno, acá les he copiado artículos del código. Dice, bueno, como les decía, el artículo 19 es el que regula el comienzo de la existencia de la persona humana, mientras que el artículo 20 regula o establece cuál va a ser la época de la concepción, ¿no? Porque decir la concepción implica dejar una amplitud de interpretación según los especialistas médicos y de la cuestión biológica, cuándo es que se produce verdaderamente la concepción. Es importante saber o determinar jurídicamente cuándo es que se comienza la concepción o cuándo se considera concepción, porque a partir de este momento
es que el ordenamiento legal le otorga a la persona humana protección de sus derechos. Es decir, quedan latentes hasta el momento del comienzo de la vida. Si esa concepción, ese feto, logra desarrollar todo el proceso del embarazo y nace con vida, se va a considerar que adquirió todos los derechos atinentes a la persona. Es decir, todos los derechos naturales que tiene la persona por el solo hecho de ser persona, y aquellos derechos que adquiera de relaciones patrimoniales, por familia o cualquier situación jurídica específica que se dé. La duración del embarazo y la época del embarazo está regulada en nuestro artículo 20 del Código Civil y Comercial, y dice que la época de la concepción va a ser el lapso que hay entre el máximo del embarazo y el mínimo fijado. Y se presume por ley, excepto prueba en contrario, que el máximo tiempo del embarazo es de 300 días, es decir, todo lo que puede durar un embarazo, y el mínimo es de 180 días. Es decir, desde que se concibe, o sea, desde que comienza el embarazo, pasando 180 días, desde esos 180 días en adelante hasta los 300, excluido el día del nacimiento, se presume que es el momento de la concepción. Acá lo dice el artículo, se presume excepto prueba en contrario, que el máximo del tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo es de 180, excluyendo el día del nacimiento. Entonces, esos 120 días que hay entre los 180 días 180 días de embarazo y los 300 va a ser el momento de la concepción. Es decir, que desde ese momento la persona tiene todos sus derechos como persona humana que corresponden al ordenamiento jurídico nacional. Como hemos hablado, hablamos de todos los derechos reconocidos en nuestra Constitución Nacional, y a través de la modificación en 1994 de la misma, la reforma, se han incorporado tratados internacionales muy importantes que están reconocidos en el artículo 75, inciso 22, que hacen a todo este conglomerado de normas que constituyen nuestro ordenamiento jurídico. Pero, como les decía anteriormente, es importante tener en cuenta el momento de la concepción y también el nacimiento con vida del bebé o del feto, como pretenden llamarle las ciencias médicas. Dice el artículo 21, nacimiento con vida, y dice que los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer, ahí están las dos formas, ya sea la concepción natural o el implante por medio de técnicas asistidas, quedan irrevocablemente adquiridos, es decir, nadie se los puede quitar si nace con vida. Y a su vez dice, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió, y el nacimiento se presume con vida, o sea, el nacimiento con vida se presume. Esto, bueno, ustedes habrán escuchado y demás, que ha traído distintas complicaciones al momento de explicar y de fundamentar cuando se ha hecho el debate de la legislación del aborto no punible en Argentina, porque lo que debatían los legisladores era el comienzo de la persona humana, desde cuando el ordenamiento jurídico lo considera persona humana. Y acá lo vamos a relacionar con lo que hemos estudiado, o lo que hemos tratado de analizar cuando hablamos del artículo 19, y hubo muchas discusiones respecto a este tema de debate, porque se ponía en juego dos derechos fundamentales, que era uno, el derecho a la vida propio de la persona por nacer,
y el derecho que corresponde a la mujer gestante. El debate en torno a esto, habían dos, en torno a la mujer gestante, el derecho a la salud y a la preservación de su vida como persona ya existente, como bien les dice la ley, que si nace con vida y se desarrolla y crece y demás, o sea, si ya nace con vida se adquieren todos los derechos y ya es considerado persona en su totalidad por el ordenamiento jurídico. El tema de debate era que los pactos internacionales y las legislaciones, ya sea nacional, de nuestro código y constitucional, establecían que se debe proteger a la persona por nacer, y el tema de debate central del aborto era la concepción. Se discutía si era persona o no, porque no se ponían de acuerdo doctrinalmente desde cuándo se produce la concepción. Y digo que lo relacionamos con el artículo 19, porque el otro tema de debate era si la ley es clara. La ley dice que desde los 180 días a los 300 del embarazo es la concepción. Es decir, que a partir de ahí se lo puede considerar persona humana, según nuestra legislación y adecuada a los pactos internacionales. ¿Por qué muchos se oponían a esto? Por cuestiones religiosas o morales que excluyen al ámbito de regulación del Estado. Nosotros hemos hablado y les he mencionado al principio de la clase el inconveniente con el trabajo sobre el artículo 19 y demás, que es importante saber que el Estado, hay ciertos actos que no puede obligarnos a todos, como les dije anteriormente, llevar el mismo plan de vida. No todos tenemos las mismas creencias, no tenemos la misma capacidad económica o contributiva y demás, y por lo que se debe velar es que en base a cada persona, por ser individuales y distintos, no tratar de imponer conductas morales o que corresponden al ámbito interno. Después vamos a trabajar sobre un debate de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha hecho interpretación del derecho a la vida, que es importante en cuanto a estos temas, es decir, discuten el tema de la concepción, y el tema central es desde cuándo comienza para que la persona sea persona humana reconocida por los ordenamientos jurídicos. No sé si hasta ahí me van escuchando, más o menos se va entendiendo lo que estoy hablando. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno. Dentro de estos temas, lo que vamos a empezar a ver, dentro de estos temas no, precisamente de la persona humana, son los atributos de la personalidad. Yo les he mencionado que las personas, el código habla de la persona en su carácter de individual, pero estos atributos de la personalidad son cualidades que hacen que cada persona sea individual, es decir, que cada persona sea quien es y no otra, y se los define a los atributos de la personalidad como aquellos que se otorgan a la persona desde el momento mismo de su nacimiento, y tiene ciertos atributos que son inherentes, hacen a la esencia de cada persona y los individualizan en la sociedad como personas humanas. Estos atributos de la personalidad tienen características que son propias de todos los atributos de la persona humana, porque después vamos a distinguir los de la persona jurídica, y es que estos atributos de la personalidad son necesarios, son innatos, vitalicios, inalienables e imprescriptibles. Yo les he desarrollado, después si quieren también les puedo subir el Power, porque es una ayuda o un resumen a los temas.
Son necesarios ya que no se concibe una persona que carezca de alguno de ellos, porque, como dije anteriormente, hacen que esa persona sea individualizada. Son innatos desde el punto de vista que se adquieren por el hecho del nacimiento. Aquella persona que nace con vida, como dije anteriormente, adquiere todos los derechos, en este caso los atributos propios de ser persona, por el solo hecho de nacer con vida. Son vitalicios por cuanto se extinguen con la vida de la persona, es decir, esa persona desde su nacimiento hasta la extinción de la misma, es decir, que se denomina, o sea, se determina con su muerte por distintos medios, los va a tener en todo momento. Por eso se dice que son vitalicios. Son inalienables, y este concepto es un poquito más complicado. Lo inalienable tiene que ver con que estos atributos de la personalidad no pueden ser vendidos ni cedidos. Yo no puedo vender mi nombre, mi domicilio, o hacer transacciones económicas, por eso se dice que son derechos personales, porque no están dentro del ámbito de los derechos crediticios, que sí pueden ser parte del comercio. Bueno, como les dije, no pueden ser vendidos, cedidos, no están en el comercio, y no pueden ser objeto de ninguna relación jurídica. Yo no puedo con ninguna otra persona hacer transacciones que tengan que ver con mi nombre. Me corresponde a mí, hay determinadas excepciones de mutabilidad con respecto al nombre, pero que ya las vamos a ver, y estos, al corresponderme a mí, no puedo negociarlo con otro, es decir, no puedo cederlo, no puedo venderlo, y como mencioné, no están dentro de lo que es una relación jurídica. Eso quiere decir que son inalienables, y son imprescriptibles porque no se pierden ni se adquieren por el paso del tiempo. Yo no tengo que esperar determinado tiempo para adquirir el nombre, para adquirir un domicilio, para adquirir el estado como persona misma, o derechos personalísimos. Los voy a tener siempre, y tampoco los voy a perder por alguna situación jurídica que suceda. Esto por ahí tiene que ver con este último carácter de los atributos de la personalidad. Tiene que ver porque con el tiempo, bueno, hace siglos, había dos tipos de personas en cuanto se decía que podía la persona incurrir en una muerte civil. Esta muerte civil lo que ocasionaba era que dejaba a la persona sin todo tipo de derechos por algún suceso, ya sea ilícito o alguna cuestión de inmoralidad. Es decir, la persona perdía el estatus de persona y se denominaba muerte civil, principalmente en el derecho romano y un poco más en la modernidad. Por eso se dice que son imprescriptibles, porque ya no sucede esto de que la persona se equipare a alguna situación jurídica ilícita que haya ocasionado, se equipare a una muerte civil. Hoy en día, desde que uno nace con vida hasta que extingue su vida, es sujeto de derecho en todas sus facetas, y no los puede perder por algunas circunstancias, ya sea aunque sea delictiva o demás, a los atributos de la personalidad. Bueno, en cuanto al nombre, hemos hablado recién de que el nombre es uno de los atributos, y es el que hace alusión a la identificación de la persona. Es decir, cuando una persona nace, tenemos primero, en un primer momento, en el instituto, en la institución o centro médico que
nazca la persona, se labra un acta provisoria de nacimiento con vida, que por oposición a esta está la partida de defunción. Este acta que labran los especialistas de la medicina es lo que luego tiene que inmediatamente recurrir la persona, o sea, los representantes legales de esa persona nacida, a inscribirla en el Registro Nacional de las Personas correspondiente a su domicilio legal, de los representantes legales del menor. Este nombre se adquiere, o sea, lo deciden los padres en un primer momento, y se compone de dos facetas. Es lo que identifica a las personas en la sociedad, y está compuesto por el prenombre o el nombre de pila, que pueden ser uno o varios, y por el apellido, que este apellido, el prenombre o el nombre de pila, lo pueden designar los padres, y es lo que hace la designación del individuo, pero el apellido también designa o identifica al sujeto o a la persona en la sociedad, pero por una cuestión de adquisición familiar. Ha habido muchos cambios en cuanto a la adquisición familiar del nombre. Generalmente antes se colocaba el apellido paterno, sí, iba a ese solo apellido, y la madre, para poder adicionar el apellido materno, debía de hacer una serie de procedimientos en el registro para obtener la autorización del padre y poder aditar su apellido. Hoy en día los menores, adolescentes, que se denomina adolescentes al menor que ha cumplido 13 años, puede concurrir al registro civil donde está inscrito y solicitar el aditamiento del apellido materno, sin necesidad de ningún otro trámite que es su voluntad. Obviamente hay una cuestión de formalidades y hay que pagar un sellado propio de las cuestiones administrativas, pero ya no se requiere autorización del padre para que ese menor, cumpliendo los 13 años, por su voluntad decida aditar el apellido materno. Esta es una cuestión muy novedosa de nuestro código, que permite a la persona, por el hecho de ser persona y reconocerle todos sus derechos de cómo esa persona se sienta identificada, no poner tantas trabas procedimentales para que esa persona se identifique y lleve los nombres que pretende como tal. Asimismo, también nuestro código ha permitido que cuando hay un matrimonio constituido legalmente, es decir, por acta matrimonial ante un registro, si estos progenitores dan nacimiento a un hijo, los mismos en matrimonio pueden decidir y ponerse de acuerdo qué apellido puede ir primero en el nombre. Es decir, si deciden poner el del padre, ya no es necesario que vaya primero en orden, o el de la madre. Ahora, cuando la madre es madre en soltera, es decir, hay ausencia de una filiación del progenitor masculino, puede luego, se coloca el apellido materno primero por ser el único existente, y luego puede hacer el procedimiento de reconocimiento filial, así se denomina jurídicamente, y aditar, no sería aditar el apellido, sino reconocerlo, pero ahí el nombre del padre quedaría en segundo lugar, salvo que el menor, habiendo cumplido los 13 años, exprese su voluntad de querer aditarse los apellidos.
el apellido, perdón, exprese su voluntad de querer tener el apellido paterno primero en su reconocimiento. Cuando el niño es menor, profe, ¿qué pasa ahí? Cuando el niño es menor, hablamos de la minoridad de 13 años en adelante, la ley, nuestro Código Civil y Comercial, lo denomina persona incapaz. Es decir, nuestra capacidad, ahora vamos a hablar de capacidad también, pero la capacidad se va adquiriendo con el paso del tiempo y se va, mientras se pueda demostrar que la edad y el grado de madurez suficiente del menor sea apta para que el menor tenga discernimiento, es decir, conozca y sepa qué efecto o consecuencia le puede generar esos cambios. Que hoy en día los niños tienen mucha expresión de voluntad en los procedimientos judiciales, entonces esto se tiene en cuenta al momento de la decisión. Y más con cuestiones tan personalísimas que hacen al menor, siendo menor y creciendo, también corresponde, porque es lo que lo va a identificar. Incluso hay un caso muy novedoso, yo les comento, de un fallo que emitió el Superior Tribunal de Justicia de Tucumán, en el cual se permitió a un menor de 13 años, que ejercieron su representación los padres en el proceso judicial, de una triple filiación. Nuestro ordenamiento jurídico no permite la triple filiación, solo permite 2 filiaciones que generalmente pueden ser una pareja heterosexual, un hombre, una pareja homosexual, ya sea 2 hombres o 2 mujeres, permiten como filiación del menor. En este caso que yo les comento, es un caso que se presentó en los juzgados de primera instancia, y luego llegó hasta la Cámara, por apelaciones, en los que se pedía que el menor pretendía llevar el apellido de su padre biológico y de su padre de crianza, es decir, de su progenitor y de su padre con el cual se crió. La justicia y la corte decide en este caso admitir la triple filiación, a pesar de que nuestro ordenamiento no lo regula, pero teniendo en cuenta lo que hemos visto del artículo 19, tampoco lo prohíbe. Entonces es que, y el tribunal ha hecho y ha puesto como fundamento de su decisión el interés superior del niño y el deseo de sentirse identificado de esa forma. O hay muchos sistemas hoy en día en los procesos judiciales de apoyo a los menores desde el punto de vista psicológico e interdisciplinario, en los cuales estas cuestiones se los tiene en cuenta y se los escucha, pero esto va a tenerse en cuenta de acuerdo al análisis psicológico y demás de un equipo interdisciplinario que pueda percibir que el menor cuenta con un estado de entendimiento de lo que va a suceder con estos tipos de procesos. No sé si te logré responder, no sé quién me preguntó. Sí, profe, sí, entendí. Bueno, les decía que bueno, el nombre se compone del prenombre o nombre de pila y del nombre y del apellido, que es lo que hace la designación del individuo y se adquiere, como les dije anteriormente, por su inscripción en el registro civil. Mientras que el segundo, les dije que era una designación de familia, pero también mediante los procedimientos adecuados se adquiere de la misma forma, o sea, prenombre y apellido se adquieren en la misma inscripción. El nombre tiene caracteres, así como los atributos, así como varios conceptos que hemos visto, y entre ellos se pueden mencionar 7. El primero de ellos, y es uno de los que está regulado en nuestro Código Civil y Comercial, es la obligatoriedad.
La obligatoriedad hace alusión a que a toda persona le corresponde un nombre, y es un derecho y un deber a la vez, que nuestro código lo establece en el artículo 62, siempre hablo del Código Civil y Comercial de la Nación, y establece el artículo 62. La persona humana tiene el derecho y el deber, por una cuestión de identificación, por eso tiene las dos características, derecho y deber, de usar el prenombre y el apellido que le correspondan. Este es uno de los caracteres que está tipificado en la ley, es decir, en nuestro Código Civil y Comercial. Después, otro de los caracteres del nombre es la unidad. Esto hace alusión a que el nombre es único, porque las personas no pueden tener más de un nombre, porque sería contraproducente al principio de identificación. Después, el tercer carácter es que es indivisible. Nadie puede tener un nombre frente a un grupo de personas y frente a otro grupo de personas, otro, distinto. El cuarto carácter es la oponibilidad. Esto hace alusión a que el nombre yo lo puedo poner, es decir, hacerlo valer ante todos, frente a todos. Es oponible a todos. Es mi identificación, y ante cualquier persona en el mundo voy a tener esa identificación. El quinto carácter es la extrapatrimonial, es que es extrapatrimonial o de valor moral. Por eso, cuando vimos al principio también los atributos de la personalidad, dijimos que es inalienable, es decir, que está fuera del patrimonio, no corresponde, no forma parte de materia que pueda hacerse transacción con el nombre. Y lo extrapatrimonial o valor moral tiene que ver con eso, no es pensable en dinero, estimable en dinero, y puede generar pero sí puede generar derechos patrimoniales. Por ejemplo, cuando una persona es una celebridad o es famosa, y por su carácter o características de cómo presenta esa persona su nombre, otros lo han utilizado para crear marcas, comercios y demás que afecten a su identificación sin la autorización de esa, digo celebridad porque en realidad podría plantearlo cualquier persona, siempre y cuando esa utilización del nombre por otro no haya generado algún perjuicio a la persona afectada. Es decir, si utilizan mi nombre de forma inmoral o alejada de las costumbres o para una asociación ilícita o para actos ilícitos y desprestigian de esa forma mi identificación, podría generar, pero ahí no es el nombre lo que genera un derecho a indemnización, no es el nombre en sí mismo, sino el derecho que surge de mi afectación. Me veo afectado, puedo reclamar daños y perjuicios respecto de esa utilización. Pero salvo estas excepciones, el nombre no se estima en dinero, es decir, no le puedo poner un precio por el hecho de no estar dentro del comercio y ser objeto de transacción o de relación jurídica que se pueda plantear. Otro de los requisitos del nombre, no los requisitos, sino los caracteres, es que es inalienable, que tiene relación con lo que venimos hablando, de que lo inalienable es porque el nombre no puede ser enajenado, es decir, no puede ser vendido o transmitido a otra persona como objeto de una relación jurídica. Y por último, es imprescriptible, es decir, como vimos anteriormente, que el nombre no se puede adquirir
ni perder con el paso del tiempo. Por eso decimos que son vitalicios. Desde el momento en que una persona por nacer se convierte y nace con vida, o sea, adquiere la plenitud de los derechos y obligaciones que el ordenamiento jurídico les otorga como personas humanas, desde ese momento es que lo adquiere y culmina esta identificación del nombre con la muerte de la persona. Generalmente este carácter de imprescriptibilidad por ahí tiene sus excepciones, es decir, puede llegar a adquirirse con el tiempo en cuanto a lo que estábamos hablando anteriormente. Quizás esta persona que nace con un apellido de un solo progenitor, por tener una sola afiliación registrada, valga la redundancia, en el registro civil, y con el tiempo decimos que es imprescriptible, pero en este caso las acciones para reclamar cuestiones de derechos que hacen a la persona, que son llamados derechos personalísimos, sí podría agregarse el nombre del segundo progenitor o el cambio de nombre por razones o cuestiones de género. En este caso son excepciones al principio, al carácter de imprescriptibilidad, que pueden ver, por las cuales el nombre puede verse modificado. No sé si hasta ahí me han entendido todo lo que he ido desarrollando. Sí, profe, se entendió. Sí, profe, se le entendió. Bueno, ahora vamos a hablar en cuanto al segundo atributo de la personalidad, que es el domicilio. El domicilio tiene una particularidad que también es esencial y es inherente a la persona, lo adquiere desde su nacimiento. En este caso, la persona menor de edad lo adquiere por una cuestión de derivación de los progenitores, es decir, del padre y la madre que tienen un domicilio establecido. Pero es importante determinar que el domicilio, el fin del domicilio es poder identificar a esa persona en cuanto se presenta o se comunica en distintas relaciones jurídicas. Es decir, yo para iniciar o poder hacer un trámite o buscar a una persona porque tenga una relación contractual y tenga que abonarle el alquiler, porque tenga una relación laboral y tenga que notificarlo que se presente al trabajo, y así un montón de ejemplos más, el domicilio es lo que permite la comunicación, o sea, que esas relaciones de comunicación se puedan establecer y ubicar en un determinado lugar a las personas. El domicilio civil se clasifica de dos formas: el domicilio general y el domicilio especial. El domicilio general, a ver, les voy a poner, porque acá en esta presentación no tengo otro avance, la tengo que terminar. Voy a dejar de compartirles pantalla para compartirles otra, que es donde he desarrollado el teórico. A ver si es esta. Sí, acá está. ¿La pueden ver todos ahí? Sí, ¿verdad? Está cargando. Ahí está cargando, Ahí sí. profe, todavía no aparece. Ah, bien, bien. Bueno, Se aviso. ve, Se ve, pero muy chiquitas Ahí las aparece. letras. Sí, sí, ahí le subo un poquito el... ¿Ahí puede ser? A ver. Ah, sí, estamos reciegos. Bueno, ahí le subo. Ah, sí, está bien, profe, ahí está bien. No, no crean Sí, se ve bien. que yo veo tan bien. Si me saco los anteojos, Ah, no te digo, podría, hay unos compañeros que no ven nada. no podría estar leyendo ni tanto tiempo frente a la pantalla. Bueno, como les decía,
bueno, esto les estaba diciendo, la persona tiene y entrelaza relaciones con otro sujeto, por eso es necesario que se establezca un lugar para esas comunicaciones sociales. Les decía que el concepto de domicilio es definido como el lugar que fija la ley como asiento o sede de la persona para la producción de efectos jurídicos, es decir, de esas relaciones que tiene con otras personas. Les estaba hablando de las clases de domicilio, que yo les dije que el domicilio civil está clasificado en general, acá está, se las voy a marcar con, a ver, no. Ahí, el general, es aquel donde se cumple la generalidad de los actos o relaciones jurídicas que tiene la persona, y el especial es el que se constituye para determinados actos jurídicos. Por ejemplo, si yo efectúo un contrato de locación, las partes pueden establecer un domicilio donde se puede llegar, en el caso de que surja algún conflicto de incumplimiento del contrato de locación, donde las partes van a litigar en caso de que haya incumplimiento del contrato. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, y que tiene que ver con lo que les menciono, es que se debe constituir un domicilio especial para todos los casos en que la persona deba actuar procesalmente. Dentro del domicilio general, que es el que nos atañe a todos como personas, hay una clasificación aparte que es en domicilio legal y domicilio real. El domicilio legal está definido por nuestro código como el lugar que presume la ley, por eso les decía que la persona por nacer, al momento de nacer, lleva por una cuestión de vinculación y representación legal de sus progenitores, lleva el domicilio legal de sus progenitores. Les decía que el código dice, es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo, y esto es importante, porque el domicilio legal es el que está determinado por las autoridades competentes, en este caso es el registro de las personas, y lo que tiene de particular es que la ley lo va a establecer como presunción legal porque es la forma que tiene el Estado o ante cualquier situación de identificación de personas para poder presumir que ese es el domicilio, porque es el que figura en sus respectivos registros de control ciudadano. Pero puede ocurrir que este domicilio legal, que generalmente, domicilio legal es el que presentamos nosotros en nuestro DNI, es el único que se puede constituir por ley. Puede ocurrir que este domicilio legal se vea modificado por el ánimo de la persona de no permanecer en esa residencia que se establece de forma legal ante el registro, y puede verse ese ánimo que es de no residir ahí, sino en otro lugar. Puede suceder, por ejemplo, y es el caso que mayores ejemplos se da en todas clases de derecho. ¿Profe? Sí. Sí, escucho. Ay, chicos, recién veo la hora. Les termino de explicar esto y cortamos. Ay, hola. ¿Se fue de clase? Sí, les estaba mandando un audio. Justo se me cortó el internet, pero estamos re excedidos con el tiempo. Yo no sé, si quieren les termino de explicar este concepto y cortamos la clase acá. Seguimos la próxima clase con los atributos.
Bueno, Sí, profe. Mil disculpas, recién Sí, veo la hora, profe. me quedé sin internet, de igual manera cuesta, funciona bastante mal, pero les termino de explicar el domicilio legal y, y bueno, y cortamos. Les estaba dando un ejemplo del domicilio legal que deja de producir sus efectos, o sea, ya cuando cambia el ánimo de la persona de no residir más en ese lugar. Uno de los ejemplos que mayormente se da es en los estudiantes que por ahí viajan o se mudan a vivir a otras localidades por razones de estudio y por ello se ven obligados a cambiar su lugar de residencia, su ánimo de residencia de lo que dice en el domicilio legal. Y ahí es donde va a pasar a llamarse domicilio real, que es el lugar real de residencia de las personas. Es donde nosotros tenemos el ánimo de permanecer allí. Bueno, los dejo hasta acá. La próxima clase retomamos con domicilio, o sea, con esta parte de legal real, así podamos continuar con los temas. Y cualquier cosita con los trabajos los sigo recibiendo, y ante cualquier duda me escriben. No sé si alguien quiere decirme algo. Está, entonces. Bueno, no, profe, yo no. bueno, gracias. Está bien, entonces, nos vemos la próxima clase. Les voy a mandar con tiempo. Vamos a seguir haciendo por Zoom, porque es más práctico, lo conozco mejor. Y bueno, hasta el próximo miércoles, entonces, muchas gracias. Disculpen la hora. Hasta luego, que estén bien. Chao. Nos Chao, vemos. profe, Chao, gracias. profe. Chao.